como acabamos de señalar, pues el Poder Judicial, el juzgado se ha pronunciado declarando la nulidad de todo el informe final de la megacomisión en lo que se refiere a Alan García por incumplimiento de sentencia judicial en relación al debido proceso. Y bueno, la megacomisión, ya sabemos, aprobó el informe que acusa a Alan García en varios delitos, digamos, acusa constitucionalmente a Alan García en relación a varios casos, por ejemplo, el narcoindultos, BTR y otros. Bueno, estamos entonces con los doctores Aníbal Quiroga y César Azabache para conversar de este tema. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, quería comenzar con el tema de la resolución esta del Poder Judicial. Hay quienes plantean que se preguntan si el Poder Judicial puede intervenir en una investigación del Congreso de la República, puede anular una conclusión de una comisión del Congreso. ¿No es esto una, digamos, invasión de poderes? ¿Hay aquí un conflicto de poderes o no? Si lo hay, ¿cómo se debería resolver? En fin, ¿cuál es su apreciación acerca de esto? Bueno, hace 25 años se podía considerar que algunos actos del Estado eran actos no judiciables, actos que no tenían revisión en sede judicial, pero ya hace un cuarto de siglo que esto ha sido superado. Y el caso más palpable fue el caso del Tribunal Constitucional, donde la Corte Interamericana señaló que un juicio político hecho en el Congreso era susceptible de un control judicial y en todo caso el control internacional de la Corte Interamericana, a pesar de que era un juicio político, debía respetar las reglas del debido proceso. Y ya el Tribunal Constitucional en muchas oportunidades se ha pronunciado en el sentido unánime de que en un Estado de Derecho no hay islas exentas de control y que las garantías constitucionales se deben respetar en cualquier fase, en la fase legislativa, en la fase de investigación, en la fase fiscal, en la fase administrativa, en la fase judicial, ciertamente. Y cuando esas se violen, hay un control sobre eso que es el amparo, y el amparo está a cargo del Poder Judicial. La consecuencia de todo esto es que sí, el Poder Judicial puede controlar la violación del debido proceso que haya sido cometida en cualquier fase de la actuación del Estado, en fase militar, en sede policial, en sede administrativa, en sede judicial propiamente. Los jueces son controladores de los propios jueces y ciertamente controladores de la regla del debido proceso de los procedimientos que se puedan hacer en el Congreso. En consecuencia, un juez sí puede ordenar que una investigación determinada pueda ser anulada o modificada si entiende que hay la violación de un derecho fundamental. ¿Y usted cree que el juez tiene razón o el Poder Judicial tiene razón en el sentido de que ha habido violación de derechos, digamos, entrando en materia, que ha habido violación del debido proceso? Es decir, bueno, lo que se sostuvo al principio fue que el presidente García no había sido citado con la formulación de los cargos. O sea, una persona puede ser citada de dos maneras, como testigo, para declarar lo que le consta, como tercero, o como procesado, como investigado, es decir, para que declarar sobre cargos que pesan sobre su persona. Cuando ocurre esto segundo, uno tiene el derecho de saber cuáles son los cargos exactos para poder preparar su defensa, para que no ocurra una indefensión. En el primer caso, lo que sostuvo el Poder Judicial es que el presidente García no había sido citado de manera debida, precisándole cuáles eran los cargos sobre los cuales se hacía la investigación para que preparara su defensa. En la resolución de hoy día, lo que el juez ha dicho es que la comisión ha seguido violando el derecho del presidente García porque a la hora que le cita como consecuencia de la sentencia del Poder Judicial, no le dice si es como testigo o como investigado. Y por lo tanto no tiene posibilidad de preparar su defensa de manera adecuada ni sobre qué se le está investigando. Y ha anulado las consecuencias de esa citación y todo lo posterior que sería el resultado jurídico de los informes que la megacomisión ha establecido. César, ¿cuál es su opinión sobre esto? Sí, estoy de acuerdo con Aníbal. Ocurren dos cosas en el marco de la explicación que ha hecho Aníbal, ¿no? La primera, las comisiones parlamentarias en general tienen dos prerrogativas que obligan a que sobre su actividad existan casi los mismos controles que ahora existen sobre una fiscalía. En primer lugar, las comisiones pueden llamar a alguien con apercibimientos de grado o fuerza, que es algo muy severo. Eso significa prácticamente que pueden poner a una persona en riesgo de captura. Y la segunda es que desde la Constitución del 93 el Congreso ha asumido cierta función que vincula a los fiscales
cuando los casos que proponen llegan ante los tribunales de justicia. En consecuencia, siendo un poder del Estado que tiene otra función, hay una parte de la actividad de fiscalización del Congreso que se ha convertido en investigación en forma. Y si el Congreso puede hacer investigaciones de ese tipo, entonces tiene que asumir como carga el tipo de controles que los órganos de investigación propiamente dichos tienen. Es decir, nadie puede involucrarse en actos de este tipo que ponen en riesgo la libertad de personas sin asumir como carga el control de un juez que modere qué cosa puede o no hacerse conforme a la Constitución. En segundo lugar, quienes manejan investigaciones, por ejemplo en las fiscalías o en las procuradurías, tienen muy claro que hay dos cosas que se pueden hacer cuando se investiga delitos o inconductas semejantes a delitos. Una es tener un caso en forma y entonces dirigirse frente a un sospechoso cuando se le puede decir claramente de qué se trata el caso que se está preparando. Y la otra es no tener nada y hacer lo que se llaman acciones de pesca. ¿Acciones de qué? De pesca, acciones de pesca, es decir, investigaciones libres en las que uno no sabe exactamente qué va a encontrar, pero empieza a indagar. Claro, en algún momento Sergio Tejada argumentó eso, ¿no? Que siempre invitaban para ver qué cosas salía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno está haciendo acciones de pesca no puede dirigirse a la persona a la que está investigando o a sus principales sospechosos. Cuando uno está haciendo acciones de pesca no tiene derecho a tocar la libertad del otro. Solo puede hacerlo una vez que su pesca ha terminado y ha encontrado evidencias suficientes que le permiten organizar cargos y entonces presentarlos ante alguien a quien requiere para que conteste sobre ellos. Y la primera sentencia que Aníbal ha resumido parece utilizar este esquema para decir un momento, esta comisión está mezclando las cosas, todavía no tiene casos en forma y está pescando en público. Eso está prohibido. Y está prohibido en cualquier parte del mundo. Cuando un fiscal en cualquier parte del mundo está tratando de saber si hay algo o no, no cita al investigado. Indaga sin tocar su libertad. Solo cuando tiene un caso en forma tiene el derecho a emplazar a alguien, a sentarlo frente a él y por tanto la obligación de comunicarle claramente cuál es su posición, cuáles son sus sospechas, en qué evidencia se está basando para que el investigado pueda contestar. Aquí, repito, las cosas se están mezclando. No tiene sentido que un poder del Estado haga una investigación, repito, de este tipo, preliminar, de pesca en público, porque el resultado es que en vez de tener hallazgos formados, terminan pareciendo las cosas como si se estuviera forzando los hechos para justificar el mandato original. Hay una cuestión de oportunidades entonces también que está poniéndose en evidencia y que explica el modo en que está reaccionando el judicial frente a este tipo de citaciones, que son el tema que está saliendo a la luz, ¿no? Claro. Ahora, respecto del fondo del asunto, ¿usted cree que efectivamente aquí se violó el debido proceso de Alan García? Para comenzar, yo creo que no tiene sentido que una comisión parlamentaria cite a una persona sin siquiera poder delimitar claramente cuál es su caso y cuáles son sus evidencias antes que declare. Eso, para comenzar, es una disfunción en el modo en que se encarga una investigación pública, y esa disfunción, por cierto, se puede expresar en una violación a derechos, y el derecho que está en discusión aquí es además uno que es muy caro para nuestros procedimientos judiciales. Ha costado muchos años, Aníbal lo ha dicho, que nuestras autoridades entiendan que antes de emplazar a una persona a un procedimiento formal de investigación sobre delitos o comportamientos semejantes, es preciso poder explicar de manera clara y sencilla cuáles son los hechos por los que el otro debe responder. Ahora, yo me imagino que la exigencia del debido proceso, es decir, de que se precisen los cargos o las sospechas, como bien han dicho ustedes, debería ser mayor, sobre todo cuando quienes se están acusando son adversarios políticos, porque entonces esto se presta a la arbitrariedad precisamente o a la persecución, ¿no? Es que, en principio, el adversario político no debería ser juez político. Sí, pues. El adversario político tendría que ser fiscal político, pero no el juez político, porque a pesar de estar en el Parlamento hay un deber mínimo de imparcialidad que ciertamente no se cumple. Pero tendría que ser mayor cuando se pretende, por ejemplo, inhabilitar al presidente, ¿no? Porque, digamos, el problema no es tanto si la comisión establece que hay presunción de delitos y esto va al Pleno y el Pleno puede votarlo y se abre un proceso penal. Ese no es tanto el problema. El problema es que la Constitución del 93, como bien ha citado doctora Sabache, posibilita que directamente el Congreso inhabilite, o destituya o inhabilite hasta por 10 años en la función pública. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que le pone un límite a eso. Hace un rato usted preguntaba si el Poder Judicial podía controlar el Parlamento. Acá el Tribunal Constitucional le ha puesto un límite al Parlamento y dice lo siguiente: cuando se trata de inhabilitaciones a las que hace referencia el artículo 99 de la Constitución por la comisión de delito en el ejercicio de función, el Congreso no puede imponerlas directamente sin previo juicio y sentencia firme del Poder Judicial que declare la responsabilidad penal del funcionario.
el tribunal ratifica su doctrina vinculante recaída en el caso 006-2005, en el sentido que el Congreso de la República no puede inhabilitar en el ejercicio de la función pública a ningún funcionario por la supuesta comisión de delitos si es que previamente no hay sentencia firme dictada por el Poder Judicial. Pero aquí estamos hablando de una acusación constitucional, no de una acusación delictiva, ¿no? Pero es que lo asemeja la acusación con el tema de la inhabilitación. Entonces, claro, la idea, en ese caso Tineo, la idea es que en el caso de una inhabilitación el Congreso la puede hacer después de que haya una sentencia condenatoria del Poder Judicial y no al revés, porque si no entonces... O sea que no podría haber una inhabilitación por infracción constitucional. No la podría, primero porque la infracción constitucional no es un delito, no está previsto en el Código Penal, no podría haber un proceso penal sobre eso. O tendría que estar tipificada en todo caso. Tendría que ser, y no lo está, y no puede haber retroactividad respecto a eso. Y segundo, porque si la idea es ir directamente a la inhabilitación, sería tan burdo y tan nefasto que los propios adversarios políticos no lo sostienen, que al final de cuentas le harían un gran favor al presidente García, levantarían su candidatura, ¿no? Y yo creo que el Congreso, si tiene algo que acusar, que acuse en el elemento formal, que la megacomisión ponga el debate esto en el Pleno, que esto pase al Poder Judicial, y ahí se tendrá que decir, pero no puede... La inhabilitación tendría que ser como consecuencia de una sentencia. Eso es lo que dice acá, eso es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y eso es lo que está en los estándares del debido proceso a nivel internacional. Porque lo contrario, ¿qué significaría? Por un lado, si el Congreso pretende inhabilitarlo, el propio juez del amparo, el que hoy día ha dictado esta resolución, puede dejar sin efecto esa inhabilitación. Y si no le hicieran caso, la Comisión Interamericana puede pedir una medida cautelar. Es decir, las posibilidades de que efectivamente el Congreso inhabilite una candidatura de esa naturaleza son francamente mínimas. Es decir, ¿qué puede pasar ahora? Claro, digamos que el Congreso... lo inhabilita. Lo inhabilita, digamos, no le haga caso a la resolución del juez. Okay. Diga, el Poder Judicial está invadiendo mis fueros y por lo tanto yo continúo con mi decisión. Acuso y finalmente inhabilito. O acuso por lo menos. El dueño del amparo regresa al juez y le dice, represión de actos homólogos. Esto segundo es parte de lo primero, extiende tu sentencia a lo segundo y incluye en el amparo. No le hacen caso, va al Tribunal Constitucional. No le hacen caso, va a la Comisión Interamericana. Y la Comisión Interamericana puede pedir directamente una medida cautelar a la Corte Interamericana para que eso se deje sin efecto. Y hay una ley de la República que dice que hay que hacerle caso a las sentencias internacionales y a las órdenes judiciales internacionales. Entonces, realmente la posibilidad es que jurídicamente pueda haber una inhabilitación directa en el Congreso. En este caso, son ínfimas. La verdad es que... Además, la inhabilitación creo que requiere... 2/3. 2/3 de los votos, ¿no? Sin la participación de la Comisión Permanente. Entonces, es bien difícil. Muy difícil, ¿no? Pero difícil. Bueno, por eso ese juego por parte del Congreso sería francamente suicida y al final tendría lo que los médicos llaman un efecto paradojal. Sí, terminaría beneficiando a quien se pretende perjudicar. ¿Los médicos? Así le llaman, un efecto paradojal. Cuando un remedio tiene el efecto contrario. Contraproducente. Así es. Bueno, un efecto no secundario, sino, bueno, primario. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con una pregunta para el doctor Azabache.